Así es, la alimentación es una parte fundamental, no nomás para la tiroides, en muchísimas enfermedades, obviamente, pero ahorita con el tema de la tiroides, bueno, ¿quién mejor que el doctor Rogelio Soto, que nos acompaña esta mañana? Es un gusto recibirte, Rogelio. Muchas que gracias. Para platicar exactamente de la importancia de la alimentación, ¿sí? ¿Qué sí, qué no se debe comer para mejorar o que no estar mal de la tiroides o que puedan ayudar a mejorar la tiroides? Bienvenido. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Susana. Pues sí, es un tema otra vez, son temas, la verdad, un poquito complejos en la cuestión nutricional, porque la realidad es de que primero deberíamos de saber si es un hipotiroidismo o si es un hipertiroidismo, que son situaciones completamente diferentes. Una de las cuestiones importantes es que normalmente, si es un hipertiroidismo, el paciente puede empezar a presentar algunas situaciones como del metabolismo más acelerado. Bien. Empiezan a bajar mucho de peso y empiezan a tener situaciones importantes. Con ellos lo que empezamos a tener que hacer es controlar esta parte, siempre dar medicamento, el tratamiento farmacológico es indispensable, pero una vez que ya el paciente está en control, ahí empezamos a utilizar alimentos. Hay algunos alimentos que normalmente cuando es hipotiroidismo, que es la tiroides como hacia abajo, la realidad es de que podríamos utilizar ese tipo de alimentos. Estos alimentos que en la cápsula pasada se mencionaron que son vociógenos o que hacen que no se absorba de la misma manera el yodo. Entonces es ahí donde podemos empezar hasta a utilizarlos. Pueden servir de buena manera. Siempre es importante, obviamente, individualizar, pero la parte interesante es que sí podemos utilizar algunos alimentos. Bien. ¿Por qué es tan importante la alimentación en las personas que tienen problemas de tiroides? ¿Por el aumento de peso o la pérdida de peso o ambas? Mira. ¿O porque se puede poner en riesgo la salud, además? Una de las situaciones importantes es que dentro de los alimentos absorbemos lo que es el yodo. Ajá. El yodo es importantísimo porque la hormona de la tiroides trabaja precisamente con el yodo. Entonces, si no hay suficiente yodo por la ingesta de alimentos, la realidad empezamos a tener problemas. Una de las situaciones más importantes es que anteriormente teníamos deficiencia del yodo como tal y por norma oficial se empezó a hacer que la sal viniera yodada. Okay. Para poder tener este tipo de situaciones más controlados, y se supone que en los países que están más desarrollados no hay tanto problema con este tipo de situaciones. Más bien ahí es cuando empiezan a tener alguna situación de hipotiroidismo, hay una situación que se llama tormenta tiroidea. Y este tipo de situaciones pues de repente pueden generarnos que la misma glándula tiroides deje de funcionar. Pero en general el yodo es vital dentro de los alimentos que estamos consumiendo para que tengamos una buena salud en nuestra tiroides. Ahora, no quiere decir que si nos alimentamos mal nos vamos a enfermar de la tiroides, ¿o sí? Ahí te va, si no tenemos los requerimientos de yodo, Bien. sí. Sí puede ser que el paciente, sobre todo porque, por ejemplo, actualmente se empieza a utilizar más el hecho de que, oye, la sal del Himalaya, la sal rosa, sí, es correcto, no sé. ese tipo de Marina, cuestiones, pero en general esta sal no viene con la adición del yodo. Ok. Y si el paciente en general, los alimentos que consume no cubren los requerimientos de yodo, el paciente va a tener un problema de hipotiroidismo sí o sí. Porque a final de cuentas, si no hay el yodo, pues no hay como la materia prima para que el cuerpo pueda seguir trabajando. Queremos invitar a nuestro auditorio que se comunique con nosotros al 33 38 10 6404. Ahí está apareciendo también el código QR para que nos mande sus preguntas y las dudas también que usted pueda tener esta mañana. ¿Mito o realidad, doctor, que las personas con problemas de tiroides, literal, hay quienes les aumenta de peso hasta tomar agua, que dicen, es que no sé qué está pasando, he estado subiendo hasta 10 kilos, o es mentira porque dicen que a veces son uno que otro kilito y a veces como que también nos descuidamos y decimos... O sea, que es una le excusa echamos la perfecta culpa, para pues, justificar que la estamos malos de la obesidad. tiroides. Claro, una de las situaciones es que sí. O sea, como tal, sí puede ser real, a lo mejor no al grado al que el paciente en general podría estarlo pensando, pero sí hay una situación de hipotiroidismo, el metabolismo. La tiroides lo que se encarga es de regular el metabolismo, acelerarlo o enlentecerlo. El tema más bien es que si no tenemos la cantidad suficiente de yodo, por ejemplo, de selenio, de zinc dentro de los alimentos, puede haber una disfunción de esta hormona tiroidea y entonces sí el paciente empezará a subir.
De hecho, son uno de los puntos clínicos que normalmente nosotros detectamos. Pero si me preguntas en la consulta, yo te puedo decir que el 95% de los pacientes no tienen enfermedad tiroidea. 95. Y llegan prácticamente ese 5% extra, normalmente ya va con su tratamiento porque ya fue diagnosticado, porque no solamente presentan este tipo de síntomas de subir de peso, sino que se sienten muy cansados, empiezan con depresión, ansiedad o algunas de estas cuestiones clínicas y pues de ahí se tratan. Pero en general sí se gana peso, pero no es como de una manera exorbitante porque el paciente también empieza a dejar de comer. Sí. Porque no siente como tanta hambre por lo mismo de que el metabolismo está muy bajito. Ok, si de por sí, bueno, mis familiares, por la cuestión genética, yo soy muy propenso, o qué tanto porcentaje es de que puede ser que tú también te enfermes de tiroides. Fíjate que sí es una de las situaciones que podría ser una situación vital en este tipo de cuestiones, pero es muy poco. La verdad, si tú me preguntas, es más bien mediado por la cuestión del déficit del yodo. Bien. Y una de las cuestiones también es que hoy en día la gente se quiere suplementar por todo. Híjole, y para sí. todo sin ni siquiera tener un laboratorial y mucho menos haber acudido con un profesional. Sí. Entonces, una de las cuestiones importantes es pues siempre tener un laboratorial, acudir con un profesional para saber qué sí o qué no. Porque si ustedes consumen yodo de más, también el problema es que esta tiroides empieza a tener empieza a detenerse y empieza a ser una disfunción. Entonces todo tiene que estar regulado, esa es una parte importante. Así es, ya llegaron las preguntas para que usted siga comunicándose con nosotros. Ahí están apareciendo nuevamente los teléfonos en pantalla y te preguntan, Doc, dice, buen día, yo me llamo Alejandra y tengo 47 años. Tengo 11 años con hipotiroidismo, pero ahorita ya estoy con la menopausia y cada vez estoy engordando más. Yo era una persona muy activa y ahorita no puedo. Aparte que tengo 39 años con lupus y se me cae mi cabello demasiado. Estoy desesperada porque no rindo. Es mucho el agotamiento y el cansancio que tengo. ¿Qué puedo hacer? Mira, lo primero es saber que las hormonas, tanto TSH, T3, T4 libre, estén dentro de los parámetros adecuados. Porque todos estos datos son como si tuviera ahí una disfunción o que si no estuviera su tratamiento de la manera más adecuada. Sí. Lo importante es que acuda con su endocrinólogo para que le dé el tratamiento especializado. Por segunda parte, podemos hacer también un plan nutricional adecuado y de alguna u otra manera hacer algo de actividad física. El problema es que cuando la gente empieza a subir, la realidad es de que es más debido a que no está consumiendo su levotirosina de la manera adecuada y entonces hace una disfunción, porque cuando ya tienes un problema de hipotiroidismo necesitamos darte la hormona, ¿sí? Ya tu cuerpo ya no la produce, tu tiroides dejó de funcionar, hay que darla. Y de ahí ya empezar a correr con todo lo demás que serían los buenos hábitos de estilo saludable. Claro. Y por acá dicen, buenos días, el tema de la tiroides. Tengo casi un año que me detectaron hipotiroidismo, hipertiroidismo. Ya estoy medicada, tengo insomnio diario, estoy cansada, ansiedad por la comida y dolor de cuerpo. ¿Qué hago? Una de las partes importantes es el endocrinólogo va a determinar. Hay diferentes tratamientos. Normalmente se dan estos tratamientos por vía oral, el tiamazol. Se puede dar si no está regulada y sigue con este tipo de situaciones, se puede dar un yodo, que es un yodo radioactivo, de hecho se llama yodo 131 y una de las cuestiones importantes es que genera ablación. Podríamos decir que como que quema la tiroides. Ya. Es más fácil en ocasiones tratar el hipotiroidismo que el hipertiroidismo. Para el hipotiroidismo solo damos levotirosina y con eso el paciente empieza a controlarse. Pero sí es importante que acuda con su médico para que nos ayude a regular esta parte y en dado caso que no se pueda regular y que continúe con ello, pues que le ofrezca los siguientes tratamientos que podrían ayudarle. ¿Con eso disminuye los ataques de ansiedad y demás? Claro, sí. El problema es que es una hormona que está hiperfuncionando. Claro. Está generando más hormona tiroidea de lo que normalmente el paciente debería de estar manejando. Sí. El problema más bien es que si está con este tipo de cuestiones y en general no tiene el tratamiento o el tratamiento no le está funcionando, pues tenemos que cambiarlo. Por acá dice, buenos días, doctor. Yo tengo hipotiroidismo, he subido muchísimo de peso y voy para un año que no llega mi periodo menstrual. ¿Esto es normal? Mira, es lo mismo, necesitamos ver la regulación. Años y todo, ¿verdad? Ese es un tipo de cuestiones, sobre todo TSH, T3, T4 libre, ver la edad. Exacto. Poder pedir a lo mejor también un perfil hormonal
para ver cómo está la hormona FSH, LH y demás, y de ahí poder determinar qué es lo más adecuado. En general, la verdad es de que si acude con su endocrinólogo, el endocrinólogo le va a solucionar porque ellos son los especialistas en las hormonas. Ajá. Entonces, esa sería la primera parte. Como consecuencia, podemos tener que obviamente necesitamos un plan alimenticio lo más especializado para ellos. Sí. Dice Raúl Gutiérrez de 73, Rosa Gutiérrez de 73 años. ¿Qué alimentos puedo consumir si estoy mal de la tiroides? Ok, súper. Esa es yo creo que lo más concreto que podríamos ver en cuanto a los problemas de tiroides. ¿Qué alimentos? Prácticamente de todos. Pero ojo, hay algunos alimentos que contienen más yodo, hay alimentos que contienen selenio, hay alimentos que contienen zinc. Si tú me preguntas, lo importante es, por ejemplo, las cantidades de sal. Sobre todo que con la sal, más o menos alrededor de 3 gramos a 3.5 gramos en un día, prácticamente cubres con todos los requerimientos de yodo y prácticamente con casi todos los requerimientos de selenio. Y una de las cuestiones importantes es que el selenio, la situación sería, la hormona T4, que es la que produce la misma tiroides, que es la que produce en más cantidad, para que se pueda hacer una hormona activa, necesita convertirse a hormona T3. La cuestión es que para utilizar o hacer este cambio necesitamos el selenio. Si no hay selenio adecuado, el paciente puede tener una disfunción, pero ojo, ahí podríamos utilizar alimentos, por ejemplo, como las semillas de girasol, pero no todos los días. A lo mejor 2 o 3 veces por semana, una cantidad de entre 70 y 100 gramos podría ayudarle bastante al paciente y consumir la cantidad de sal yodada adecuada de 3 gramos a 3 gramos y medio por día. Anónimo dice, hola, buenos días, yo tengo hipotiroidismo y quisiera saber por qué estoy subiendo tanto de peso. Tengo la cirugía bariátrica y de repente empecé a subir de peso. Llevo ya 10 kilos y estoy desesperada. Sigo tomando mi levotiroxina y tengo 5 años con hipotiroidismo. ¿Qué puedo hacer? Situación importante, volver a pedir estudios. La verdad es de que con los pacientes que ya tienen alguna cirugía de obesidad, en general, tienen malabsorción de los nutrientes. Entonces, si no está absorbiendo la levotirosina, eso es bien importante. La levo como tal, o la levotirosina, el medicamento se tiene que tomar en ayuno total. No se toma con jugo, no se toma con leche, no se toma con ninguna cuestión que no sea agua. Y de ahí poder determinar cómo andan sus niveles de TSH, T3 y T4 libre para poder saber si lo que está pasando ahí es que necesitamos subir la dosis de levotirosina. Ok. Dice por acá Clementina de 55 años, ¿cómo puedo saber si tengo problemas de tiroides? Importante, la cuestión clínica sí nos da algunos puntos. Los pacientes normalmente acuden porque ya están teniendo situaciones, por ejemplo, pérdida de cabello, empiezan a subir de peso, se sienten fatigados todo el tiempo. Esto es en una situación de hipotiroidismo. En general, cuando tienen este tipo de cuestiones, acudes con tu médico y el médico te va a solicitar estudios, perfil tiroideo, que es lo que yo les comentaba, la hormona estimulante de la tiroides, la T3 y T4 libre, para poder determinar si hay un hipotiroidismo o si solamente está empezando con una situación que se llama hipotiroidismo subclínico, que es como cuando va empezando a hacer una disfunción la tiroides. Con ese tenemos la oportunidad de dar el fármaco, que normalmente es la levotirosina, dependiendo cómo estén los estudios. Bueno. Por acá dicen, doctor, para preparar la comida, es decir, condimentos, aceite, etcétera, ¿qué debemos usar y qué evitar? Por ejemplo, ¿qué tipo de sal nos recomienda o cuál es la mejor grasa para cocinar? Todo depende del paciente, pero si en general no tiene ninguna patología, la sal yodada. O sea, la sal yodada, que es la sal de mesa comercial normalmente, esa nos va a servir mucho porque ya se le adicionó el yodo suficiente. La siguiente cuestión, en cuanto a las grasas, pues tenemos algunos, si el paciente no tiene como tal una hipercolesterolemia, podríamos utilizar prácticamente hasta la manteca. O sea, no es que sea la manteca malo. Es buena, ¿no? Es correcto. La manteca, o sea, se satanizan algunos alimentos, pero en general yo te puedo decir que la manteca es buena dependiendo la cantidad que utilices. Exacto. Obviamente no vamos a poner a nadar el alimento en manteca, pero la realidad es de que podemos utilizarla para cocinar sin ningún problema. Dice por acá Marta Sánchez, de 57 años, hablando de la caída del cabello. Se me cae el cabello, estoy bajando de peso, tengo ansiedad, mi piel está reseca, me hice examen de hipertiroidismo y salí bien. Ok,
hay una de las partes importantes, deberíamos de revisar si no tiene deficiencia de algunas otras situaciones, como cuál, hay que pedir vitamina D, hay que pedir hierro, hay que pedir algunos otros estudios, sobre todo complementarios para determinar por qué está teniendo este tipo de cuestiones. Hay una situación en la cual se cae mucho el cabello porque se llama efluvio telógeno. Ok. El efluvio telógeno tiene que ver con la deficiencia de alguna de las sustancias que el cuerpo necesita y determinarlo sería lo más adecuado para dar el tratamiento. Dice por aquí, buenos días. Doctor, tengo un año que me hicieron tiroidectomía total y me aplicaron yodo, pero no logro regularme en bajar de peso. Y mi endocrino no me explica qué puedo hacer. Nos pudieran pasar su contacto. Ahorita vamos a pasar el contacto, pero mientras, ¿qué le podemos decir? La realidad es que con esto ahí es la parte importante. El paciente sube de peso porque está consumiendo más calorías de las que su cuerpo necesita. Bien. Esto es así bien simple. Yo les digo que es una simple suma y resta. Sí. El tema más bien aquí es saber que la tiroides está dentro de los parámetros adecuados o el perfil tiroideo. Si el perfil tiroideo está dentro de los parámetros adecuados, en general ahí es donde podríamos tener ya para saber qué tratamiento, si vamos a modificar la dosis de levotirosina o si solamente nos vamos a ir con las cuestiones de los alimentos directamente. Doctor, ¿con qué quieres concluir este tema? Bueno, una de las situaciones es, hay muchísimos mitos alrededor de cómo se manejan los alimentos en tiroides. Lo más importante es acudir con un profesional de la salud para no seguir a estos influencers que en realidad solamente desinforman en general Sí, de acuerdo. a los pacientes. La parte interesante es acudir con el profesional, que el profesional con su título y cédula expedido te pueda dar cuáles son las cuestiones más adecuadas personalizadas. Sí, claro. Y una vez que lo tengan, creo que con eso les va a ir muy bien. Claro. Perfecto, doctor. Digo, hay quedando muchas preguntas y están preguntando obviamente por tus contactos. ¿Dónde te pueden localizar? Bueno, estamos en CLOP, Clínica de Obesidad. El teléfono es 33 11 61 6193 para cualquier situación que lleguen a necesitar. Y las personas que hicieron el favor de comunicarse, Así es. por favor, escríbanle para que los pueda orientar. Y si es posible, pues también que les una revisadita, porque No, si la importancia de lo que acaba de decir es real, o sea, la atención tiene que ser personalizada, Personal. no me puedes dar la dieta o los consejos que le vas a dar a otra persona, para es. que cada persona es diferente, nuestros niveles de sangre y demás es diferente. Entonces, le dejamos el dato del doctor Rogelio Compina para que agende una cita, no se automedique, no se vaya con los remedios caseros que le recomienda la vecina o la prima, mejor vaya con un experto en el tema como el doctor Rogelio. Gracias.